porque es veterano, por supuesto, y es director él ocupa la dirección de la Dirección de Veteranos de la provincia y también es presidente del Observatorio Malvinas, que hemos constituido hace relativamente muy poco. Bueno, buenas noches. Antes que nada, soy otro veterano de guerra, compañero Ricardo Flores, también presente. Me sumo a todas las palabras de Pedro, de agradecimiento, de sentimiento y de símbolo de lo que es Malvinas. Agradezco la presencia de mis compañeros veteranos de aquí de Río Negro y, por supuesto, la de Pablo, que engalana todo esto. Así que, en serio, de corazón, compañero veterano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Pedro, porque también esto hay que reconocerlo que fue un sueño de Pedro, el memorial, y el crecimiento que está teniendo el memorial, porque esto recién empieza, como decimos, el empuje que le ha puesto, no solo con el memorial, sino con toda la gesta, con la causa de Malvinas, la creación del observatorio, como acaba de decir, con todos los legisladores que también están acá presentes, acompañándonos siempre. Y el memorial es muy significativo para nosotros, Pablo. Y no por nada está al lado del faro, que es el más antiguo activo de la Patagonia. Porque Malvinas es eso, Malvinas es un faro, Malvinas es soberanía. Nosotros recordamos mucho, por supuesto, la gesta del 2 de abril, la guerra de Malvinas, pero Malvinas es mucho más que eso. Malvinas tiene 500 años de historia y tenemos que tomarla como tal. Y como también decía Pedro, Malvinas quizás sea la única bandera que une al pueblo sin distinciones. Es la única bandera que nos podemos reconocer todos los argentinos, sin distinciones, sin discusiones. Y ese es el camino que nosotros emprendemos, con educación, con trasladar, con difundir, con divulgar qué es Malvinas y de qué hablamos cuando hablamos de Malvinas. Porque no hablamos de la guerra tal, nosotros. Es más, nosotros decimos que la guerra fue un horror y un error, que se debe resolver las situaciones de manera pacífica. Pero la guerra existió, y la guerra no fue la locura de un borracho, porque hay un enemigo de la patria que es el Imperio Británico, que de 1806 nos viene cercenando nuestra soberanía. Entonces tenemos que tenerla presente y es nuestro faro también Malvinas, la guerra y todo lo que es Malvinas. Entonces, como te decía, no es significativo que esté en el faro, que apunta, que mira hacia Malvinas. No mucho más porque quiero que hable Pablo, simplemente reconocerlo, como decimos que es un veterano de guerra rionegrino, y queremos dar una distinción hoy, una humilde distinción, los veteranos de guerra de Río Negro, de la dirección, para Pablo, así que diploma de la Dirección de Veteranos con la legislatura, ¿sí? En reconocimiento al veterano de guerra rionegrino Pablo Caballo por su destacada acción en la gesta Malvinas, por la bravura que tuvo, la valentía que tuvo en defender, en poner hasta su vida en peligro por defender los intereses de la patria. Así que gracias por los siempre. Sí. Sí. No, a los periodistas si quieren hacer unas preguntas en este momento, vamos a aprovechar. Periodistas presentes, si quieren hacer alguna pregunta a Pablo Carballo. Bueno, Sí, eso. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está viviendo este momento? Mira,
después de escuchar hablar al vicegobernador y de escuchar acá a mi camarada y veterano, tengo 10.000 cosas en la cabeza. Pues primero yo tenía pensado, voy a decir esto, pero se me piden tantas cosas. Yo recién lo escuchaba a él hablar sobre el faro. Y me acordaba una noche que con el Rocco Álvarez, que es de Bolsón, oficial de la Fuerza Aérea, que fue brigadier, que está retirado ahora, y yo éramos los dos muy jóvenes, y resulta que íbamos para Bariloche, y se nos prendió de noche, tuvimos fuego a bordo. Y nos perdimos en medio, estaba todo nevado. De Neuquén para allá estaba todo, para Bariloche, todo nevado. Y quedamos perdidos en medio de la noche sureña. Y con grave probabilidad de matarnos, porque estaba fuego a bordo, todo nevado, podía pasar cualquier cosa. Y mi padre estaba en la torre de vuelo. Y estaba Mario Águila, que era un radiooperador de torre de control de vuelo de Bariloche. Mario Águila, que hablaba muy rápido, se dio cuenta de que probablemente el avión ya se había caído, porque había pasado el tiempo que tenía que aterrizar y no aterrizaba. Entonces, pero estaba mi madre presente, entonces por mi madre él no declaró la emergencia. Y mi padre se bajó de la torre de vuelo y empezó a caminar afuera entre la nieve, miró al cielo y dijo, Dios te guíe. Y ahí cuando yo le dije, Rocco, estamos perdidos, no tenemos dónde ir, nos volvemos, voy a apuntar porque el incendio había roto todos los instrumentos, no teníamos instrumentos para navegar, nada. Entonces ahí yo puse rumbo a donde calculaba que quedaba Neuquén. Y cuando puse rumbo al poquito tiempo, veo en la distancia el quemadero de gas de Cultralcó. Fue su horizonte. Fue mi horizonte y fue mi faro, fue el faro, como él dijo. El faro ese me guió y llegué con el olor a combustible a Neuquén, aterrizamos con nada, inclusive hasta teníamos tan poco combustible que yo dije, ¿qué te parece, Rocco, si nos tiramos en el chocón sobre el... Yo me dije, estás re loco, vamos a tratar de llegar allá. Y si no, nos íbamos a tirar en la nieve. Y bueno, llegamos con lo justo, pasamos la noche en el ejército, y entonces cuando él me hablaba del faro, yo pensé en ese faro patagónico que me iluminó en Cultralcó y nos salvó la vida. Es una de las tantas anécdotas del vivir acá, de haber venido, conozco Viedma, venía muchísimo, iba a la Playa del Cóndor y demás, tengo amigos y demás aquí. Así que, bueno, para mí, yo nací en Capital Federal por un accidente, porque nosotros, los milicos, mi viejo era de la Fuerza Aérea, vamos repartiendo hijos por todos lados. Claro. Me tuvieron en Buenos Aires, pero ahí nomás me trajeron a Bariloche, y yo, lo único que me acuerdo de Buenos Aires, que había unos hombres con unas mangas blancas haciendo señas en las esquinas y nada más. Pero acá fui a vivir al campo. En el campo íbamos a la escuela en Sulki. Teníamos un caballo que se llamaba Bochín, y Ricardo Zulé era el muchacho que nos llevaba hasta la escuela, ¿no? Y Ricardo Zulé vive actualmente en el barrio alto de Bariloche, todavía está vivo, ¿no? Y también tenía un medio hermano, porque había una señora que se llamaba Umaña, que el marido murió, quedó con 10 hijos y empezó a repartir hijos. Bueno, vino Epifanio Umaña a mi casa, medio hermano, que ahora tiene una panadería en Bariloche. Y son todas historias. Me acuerdo que íbamos a vender huevos y pollos a la ciudad con Zulki, y que íbamos resbalando en el hielo, y que en una esquina me acuerdo que había un nenito, y entonces Ricardo Zulé dice, ¿cómo te llamas? Y no me sale el nombre ahora, y entonces dijo, cara de lombriz con hipo, Antonio Stanislao Lavinsky. Dijo, me quedó grabado el nombre para siempre, era un nenito y yo era un nenito. Sí, sí. Y todavía me acuerdo, Antonio Stanislao Lavinsky, no sé qué habrá sido de su vida ni nada, pero son recuerdos de aquellos tiempos en que yo vivía cazando, andando, pescando trucha. Mi viejo tenía un bote a remo y yo remaba en el lago Naguruapi y no sabía nadar. Recuerdos de tanto vivir la Patagonia y vivir una vida diferente. Después me tocó vivir en el norte y me di cuenta que la vida del norte no tiene nada que ver con la del sur, ¿no? Es como que el aire te da más energía, haces de todo, estás en todas las cosas, y realmente es un orgullo para mí ser patagónico. Bueno, y está en una provincia donde quizás esto del memorial sea el corolario a una actividad que ha puesto en valor al veterano de guerra. Pero eso yo lo que pasa lo dejaba para la conferencia, claro. Pero lo que yo pensaba, el que está enfocado en la patria no está equivocado. El que está en eso no está equivocado. Otra cosa que pensaba, yo lo escuchaba a Pedro y decía, la verdad se huele. Y él habla con el corazón, no habla con que conviene decir esto, hablaba con el corazón, ¿no es cierto? Él hablaba con el corazón. Entonces dicen, y cada uno puede opinar como quiera, siempre que sea honesto y tenga coherencia, ¿no?
¿Cuál fue tu sensación en esos años cuando te enteraste, bueno, mañana me voy a... Bueno, lo que pasa, yo iba a la secundaria, mi viejo, yo digo, yo soy millonario, porque mi viejo me hablaba de patria y mi madre me hablaba de Dios. Para mí eso es un tesoro increíble, tremendo, que no lo podés pagar con nada, ¿no es cierto? Y mi padre empezaba a hacer el asadito el domingo, yo también, todos los domingos con un asadito. Él no tenía herramientas, tenía un palito, ponía un pingüinito que tiene mi hija Candela ahora amarillo, le ponía vino, y se ponía ahí, y ahí nos venimos nosotros los hijos, éramos 5, y los amigos de los hijos, los rodeábamos y él empezaba a hablar. Y nos hablaba de las Malvinas. Entonces en mi escuela, el Colegio Nacional Ángel Gallardo, se hizo un concurso que se llamaba Una Provincia Argentina. Y le digo al Tano William Golinelli, Tano de nacimiento, que era mi mejor amigo, le digo, Tano, ¿qué provincia elegimos? No sé, ¿qué te parece si elegimos las Malvinas? Y elegimos las Malvinas y ganamos las Malvinas, ganamos un viaje, una excursión lacustre en el Modesta Victoria, pero yo no lo usé, lo guardé, todavía tengo a ese vale firmado por Bautista Pistarini, que era el rector, y lo tengo guardado como un recuerdo de ese momento. Entonces para mí era un sueño poder recuperar las Malvinas, así que el día que las recuperamos para mí yo me quería ir. Tan es así que mi mujer un día me dijo, mira, ojalá te lleven pronto porque a vos yo no te aguanto más. Es real, ¿no? Y bueno, el 17 de abril despegué y bueno, fue un momento muy duro porque yo tenía tantas ganas de irme, tenía todo listo. Mi señora había ido con mis hijos a saludar a otra familia y en ese momento me llega la noticia que tengo que despegar. Ahí yo me fui, le di un abrazo a los chicos, un beso a mi señora, hasta luego, agarré las cosas, salí, fui con Cachón, fuimos a los aviones, Cachón era uno de mis cuadrillas, y de ahí despegamos. Siempre teníamos la costumbre de hacer un pasaje rasante sobre nuestra casa para despedirnos de Nuestra Señora Irma. Cuando fui hacia mi casa, de pronto dije, quizá no los vea nunca más. Y en ese momento dije, ¿cómo no me despedí mejor? ¿No? Porque dije, capaz no lo vea más, y yo lo despedí como quien se va a hacer unas compras, ¿no? Fue un momento durísimo, porque es muy difícil tener conciencia de lo que uno va a hacer. Yo pensaba, por ejemplo, yo no veía la hora de poder recuperarla, y cuando dije, se vinieron los ingleses, yo decía, miércoles, con lo que nos metimos, ¿no? O sea, te da miedo, vos decís, la miércoles, viene la tercera o cuarta flota del mundo a enfrentarte. Y como había un brasileño, hizo un cuadro sobre la actuación de la Fuerza Aérea y abajo puse una frase de un libro mío, decía, y nosotros solo teníamos un avión viejo y el corazón argentino. ¿Cómo fue el momento cuando de su primer enfrentamiento, digamos, visualizar a quién era el enemigo en ese momento? Bueno. ¿Qué sensaciones pasaron por ahí? La primera sensación, yo no sabía lo que era una fragata. Yo la única fragata que conocía era la Modesta Victoria, que era el barco que andaba por el lago en el Guapi, y el botecito de mi viejo. Yo no sabía nadar, porque cuando era joven recién aprendí a nadar para entrar en la escuela. Y entonces, para mí, yo creí que las fragatas eran blancas, porque veía las películas en blanco y negro y eran blancas. Y resulta que cuando ataqué mi primera fragata el 21 de mayo, que era la Ardent, que atacaron después dos escuadrillas de Dagger y demás, ahí descubrí que eran grises. ¿No es cierto? O sea, la primera sensación con la primera fragata, porque el primer ataque mío fue al buque Formosa argentino, que le pegamos 2 bombas y 89 impactos de cañón, y no murió nadie porque Diosito nos hizo un regalo, porque la zona que teníamos que atacar no había ningún buque argentino, pero el Formosa estaba en Puerto Argentino, lo atacan los Harrier, y cuando sale se mete en la zona donde atacábamos nosotros, y ahí, ¡blum! Así que yo entré con el pie izquierdo y con un aplazo, ¿viste?, de entrada. Y bueno, después vino el 21 de mayo, atacamos la Arden, que se hundió. Después el 23 de mayo atacamos la Antelope, allí murió Luciano. ¿Cuándo murió? Hoy. 23 de mayo de 1982, Luciano Guadagnini, en el momento de atacar, le arranca la punta del ala y se estrella contra la fragata, tira la bomba, se estrella, trata de pasar por arriba. Me lo cuentan dos ingleses que estaban en la fragata, y dicen, trató de pasar, le faltó 1 metro, me dicen, se estrelló contra la... Acá en la conferencia creo que está la foto donde se ve el avión de él cuando impacta y se desintegra y caen los restos alrededor de la fragata Antelope. El 25 de mayo atacamos la Coventry y la Brosworth, con Rinke atacamos la Brosworth y Velasco y Barrio Nuevo atacaron la Coventry, que se hundió en 20 minutos, la otra quedó con el motor roto y se lo tuvieron que llevar a Inglaterra. El 27 de mayo atacamos dentro de Bahía San Carlos, a las tropas que iban a atacar Darwin el día siguiente.
En esos días me pegaron un misil debajo del ala izquierda, explotó el 23 de mayo, una esquirla me pegó en el ala derecha el 25 de mayo, en 6 lugares diferentes me pegaron el 27 de mayo, el 23 murió Guadagnini yendo conmigo, el 27 lo derribaron a Mariano Velasco yendo conmigo, y después la gente de mi escuadrilla, y yo no pude llegar por otra historia, ese día, el 8 de junio, mi escuadrilla, junto con 2 aviones de otra escuadrilla, hundieron el Sheikh Galahad y averiaron el Citri. ¿Se planificaba todos los días esto? Nosotros no lo salían- planificábamos. O sea, lo planificaba el comando. El comando te llegaba una orden, primero te llegaba un llamado por un teléfono verde, que hacía crrr, y yo ahora lo siento y ya se me ponen los pelos de punta, y después te llegó una hoja blanca que era la hoja de división. Te decía por dónde tenías que ir, dónde tenías que hacer reabastecimiento, por qué ruta acercar, por qué ruta irte. Ahora, eso dependía de la situación, vos podías variarlo, porque vos decías, bueno, yo tengo que venir por la Gran Malvinas, pero está llena de nubes, no puedo, entonces me desvío. O yo tengo sal en el Y parabrisas, si en no ese puedo hacer. desvío había O sea, otra fragata, claro, se le tiraba. Claro. Claro. Vos tenés que ir pensando sobre la improvisación. Exacto, tenés que ir improvisando si no se adecua lo que vos tenés que hacer sobre eso. O sea, el ataque fue todo improvisado. No, Siempre. No, siempre fue con una hoja de misión que te decía lo que tenías que hacer. Ah. Y te decía dónde estaba el blanco. Ahora, si cuando vos llegas varía algo, o para eso no sos una computadora. Claro. O sea, sos una persona Claro, y entonces claro. aplicás tu criterio. Claro. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? 34 años. Era un veterano. Era un veterano. Había gente más vieja que yo, ¿no es cierto? Había vicecomodoros, casi comodoros, como de la Colina, Meissner y demás. Pero yo era un casi veterano. Por ejemplo, el oficial de operaciones de A4 murió el 25 de mayo, dentro de 2 días, en combate. Y lo sucedí yo. O sea, el que le seguía al oficial de operaciones de mi escuadrón era yo. O sea, era uno de los más viejitos. Yo nací en la primera mitad del siglo pasado. Si soy más viejo, era injusticia. Y con el correr de los años, ¿qué siente en este momento? ¿Cuál es su visión de todo lo que pasó? Bueno, de lo ¿Cómo que ha sido pasó, su vida después algo de que yo eso? tengo clarísimo es que había que recuperar las ¿Cómo ha sido islas su en el... vida después de esta situación? Perfecto. Yo no me cabe la menor duda que había que recuperar las islas en ese momento porque estaban por declararla un país independiente como hicieron con Belice, con lo cual nunca más la íbamos a recuperar. Después, actualmente yo tengo grabaciones de que ahora de nuevo hay un kelper y un inglés que están hablando en CNN diciendo que quieren ser un país libre, porque tienen petróleo, tienen pesca, todo lo que dice que tienen, en realidad lo que tienen es nuestro, ¿no es cierto? O sea, ellos nos están robando. Así que yo lo que siento primero que nada en todo momento es un tremendo orgullo. Orgullo porque esto es una continuación de la gesta de San Martín y Belgrano. Es una continuación de la guerra por la independencia que todavía no terminó. Yo escribí una poesía que dice: si un día te cortaran una de tus 2 manos y a otro se le injertaran que hasta ayer era manco, uno alto, arrogante, rubio, de fuertes brazos, que jamás se sonríe y mira desde lo alto. Tengan mucho cuidado, ¿no es cierto? Aquel hombre formado con los miembros robados y solo le hace falta para estar terminado un parche sobre el ojo y una pata de palo. Y termina: cuando vuelva a Malvinas por fin tendré mi mano. O sea, ellos se han apoderado de 90 territorios del mundo. Después inventan un derecho soberano y el resto del mundo mira para otro lado. ¿No es cierto? Entonces, lo que hay que hacer es tener bien claro. Por eso me gustó mucho cuando habló Pedro, la claridad de conceptos, de decir, esto está por encima de un partido, está por encima de intereses partidarios o de momentos circunstanciales. Esto es de los argentinos y de la patria. Esto es algo permanente y el factor más importante de unión que tenemos los argentinos. A los argentinos no se educan para estar divididos, porque no les conviene que estemos unidos, porque somos un país que tiene todo. Lo único que tenemos que tener es orden y trabajo. ¿Usted siente, después de lo que vivió en Malvinas, de todo lo que vivió después, nos está contando su experiencia como escritor, Sí. siente que tiene personalmente cuentas pendientes todavía, ya sea con sus colegas o con Malvinas? Sí. Mi cuenta pendiente es escribir un libro que se llama Malvinas, Voces de Halcones. Más del 50% de la guerra está grabado. Aparte están todas las comunicaciones en tierra de la Fuerza Aérea y hay otras grabaciones más y yo tengo todo. Entonces quiero hacer un libro, que ese libro tenga las voces nuestras con un CD o un DVD y que uno esté escuchando en tiempo real. Yo les digo sí, porque yo hasta que el 25 de mayo dije, ok chicas, estoy a la vista, viva la patria, a pleno, a la de atrás. Y que ustedes estén escuchando
o que chica estoy a la vista, vive la patria, pleno a la de atrás. Entonces, en tiempo real. Y después vean el tiempo, desde que yo digo eso hasta que pasamos. Pasó Rinque, ahí es el momento que pasamos arriba. Y vean que son 2 eternos minutos, en los cuales nos estuvieron tirando sin parar, sin parar, sin parar. Y uno está viendo que todo está alrededor y demás. La última, porque nos dicen la última. continuamos. Esa es su cuenta pendiente. Mi sugerencia es, en el libro, que espero tenerlo y colaborar en lo que podamos desde acá, códigos QR para poder escucharlos en dispositivos en directo en el momento mientras leemos el libro. Después le paso la idea. Después le paso la idea y le digo cómo para que esté en todos lados. Es muy interesante. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, muy amable.